Hola Caro, bienvenida a una nueva Wix Talk. Un placer que estés acá con nosotros compartiendo este momento. Sos una inspiración, digamos, para todo lo que es el mundo del talento, la cultura y todo eso también vinculado con el impacto en los negocios. Así que bueno, un placer que nos puedas compartir todo lo que viene haciendo en Nubox y que puedas compartir también de dónde venís, ¿no? Que tu historia es inspiradora. Súper, buenísimo. Gracias Santi por tenerme y bueno, y gracias a todos también por escuchar. Les cuento, bueno, mi nombre es Carolina, soy hoy día la CEO de Nubox. ¿Qué es Nubox? Es un software de administración para pequeñas y medianas empresas. Al final las pequeñas y las medianas empresas pueden administrar y gestionar todo su negocio en un mismo lugar. Muchas veces estos Bien. emprendedores les va más o menos no porque tengan un mal producto o un mal servicio, sino que porque son desordenados financieramente. Y ahí es donde Nubox y un software como Nubox los viene a ayudar con toda esa parte administrativa. Y eso está súper ligado un poco también a nuestro propósito, que al final nuestro propósito es justamente impulsar el sueño de las pymes y es algo que a todos los nuboxeros, que es como nos llamamos los que trabajamos en Nubox, nos motiva un poco a trabajar día a día, que sentimos que si tenemos un pacto en las pymes, al final Latinoamérica, el 80% de las empresas son pymes, ¿cierto? Entonces a las pymes les va bien, a Latinoamérica y a Chile le va bien. Claro. Así que eso es un poquito lo que es Nubox y lo que nos impulsa todos los días. Excelente, excelente. Y me encanta ahí, Caro, como para arrancar, viste, como las capas de una cebolla, ir como tomando el caso de todo lo que fuiste desarrollando en Nubox cuando vos comenzaste y cómo fue ese proceso, ¿no? O sea, para que nos puedas compartir un poco, ¿no? De cómo pasó de ser una startup a una empresa, digamos, con mucha cantidad más de talento y impacto en negocios. ¿Cómo fue Uh -huh. ese proceso de transformación que vos Uh llevaste -huh. adelante? Súper. Bueno, quizá un poquito de historia. Yo además soy mamá y una de las cosas que digo, siempre digo que hay una frase notable que dice Maui de Moana, que dice, to know where you're going, you need to know where you come from. O sea, para saber dónde vas, tienes que saber. Es un poquito de historia de dónde vengo. Yo antes de Nubox estaba en una empresa que se llama HubSpot, que también es un software, también es B2B, y me tocó entrar a HubSpot cuando HubSpot era una startup muy chiquita. Hoy día no sé si lo conocen, pero hoy día es una empresa abierta en bolsa que vale, qué sé yo, 30 billions, 40 billions, pero me tocó ver esa historia, ¿cierto? Me tocó entrar cuando era una startup que creciera, ¿cierto? Saliera a la bolsa y entré cuando éramos 70 personas y me fui cuando ya éramos 10.000, ¿cierto? Uf, locura. Y todo eso en 4 años, entonces como ver como un time-lapse de una empresa así como en cámara rápida, así como tuc, 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 tuc. Lo que una empresa en Latam quizás hace 10, 15 años, esta empresa gringa lo hacen en 4, es impresionante. Entonces me tocó un poco ver eso, aprendí muchísimo. Yo diría que, ¿por qué terminé allá? Bueno, me fui a Estados Unidos a hacer un MBA. Yo, además de haber hecho eso, soy un bicho muy extraño en el mundo de tecnología, porque de undergrad además soy periodista, entonces es como todo Claro. muy extraño. En general hay pocas periodistas, gerentes generales de empresas tech en Sí, Latinoamérica. sí. Pero bueno, me fui a hacer el MBA y ahí hice mi práctica del MBA en HubSpot. Y ahí me quedé trabajando 5 años. Entonces, un poquito para responder a tu pregunta, cuando volví a Chile, yo efectivamente, una de las razones por las que entré a Nubox era porque yo quería entrar a una empresa chilena o latinoamericana. ¿Por Bien. qué? Porque yo siento que las empresas en general en Chile y en Latinoamérica tienen el talento y los productos para ser igual de un unicorn que un HubSpot, ¿cierto? Pero a veces nos falta cultura y estrategia. Y acá, yo Bien. soy súper bruta para hablar, yo creo que no es porque seamos idiotas, ¿cierto? Sino que es porque hay poco conocimiento en general. Hay muy pocas empresas, por lo menos en la industria SaaS, de más de 15, 20 millones de dólares en la TAM. Son pocas en el fondo. Hoy día las empresas estamos en los early innings, ¿cierto? De las empresas del mundo startup o del mundo. Estamos recién partiendo. Entonces quizás en 10 años más haya más talento y más como knowledge de empresas que hayan pasado por esta etapa de escalar, ¿cierto? Que es una etapa que duele, ¿cierto? Entonces, como efectivamente no hay mucha todavía talento que lo ha hecho, es difícil armar eso. Entonces, muchas empresas están recién como que figuring it out, ¿cierto? Como recién partiendo. O Claro. sea, muchas veces me junto con startups que me dicen como, bueno, pero es que es la primera vez que tengo más de, no tengo idea, 100 personas a cargo. Es la primera vez que voy a pasar de, no tengo idea, un modelo así como medio al lote, a tener OKRs. Entonces, estamos mucho como partiendo en eso, ¿cierto? Y en términos de estrategia es un poco similar, ¿cierto? Hay muchas empresas que nunca han pasado, ¿cierto? Los, qué sé yo, 5, 6, 7, 10 millones de dólares. Por lo tanto, todo lo que es escalar, ¿cierto? Optimizar también, uno lo va como aprendiendo sobre la marcha, digamos. Pero muchas veces es más fácil como alguien que ya vino. Entonces, un poquito, una de las razones por las que entré a Nubox y por las que quería entrar a una empresa chilena era como para give back, ¿cierto? Como para ver si es que lo que yo había aprendido como que podía ser transferible
a una empresa en Chile, justamente en esas como dos patitas, ¿cierto? En la parte como de cultura y en la parte de estrategia. Bien, me encanta. Y sobre todo, bueno, a ver, digamos, entiendo que vos tomaste, digamos, del caso HubSpot, todas las lecciones aprendidas, digamos, esto que vos mencionabas, la cultura y la estrategia, más que verlo como cuestiones separadas, ¿no? Como esto de strategy, de culture, Culture strategy eats for strategy for breakfast, breakfast. ¿no? Esto de la cultura se coma la estrategia del desayuno, más que verlo como polaridades, vos, que me encanta eso que vos en una de las publicaciones lo compartías, ¿no? Es decir, cómo pasaron de ser una startup a un scale-up, ¿no? A ser una empresa de, no sé, 15, 20 personas, a ser una empresa de 100, 200, digamos, en un plazo corto de tiempo, y cómo en realidad ahí ustedes implementaron tanto la cultura y la estrategia, ¿no? O sea, en paralelo, no es que fue una u otra, ¿no? Tal cual. Sí, Y, sí, yo soy y- a ver, es divertido porque yo, en verdad, mi historia en Nuvox, yo partí de la estrategia, por decirlo así. Yo entré como Chief Revenue Officer, que es un poco mi ah, knowledge, ¿cierto? Yo vengo de las áreas de revenue, de crecimiento, y esa es mi expertise. Pero siempre soy una fiel convencida de que al final las empresas están hechas de personas y no de productos, por lo tanto, si es que las personas, ¿cierto?, están motivadas y están todos como giving esa extra mile y alineados con el impacto y lo entienden, como lo dijimos antes, ¿cierto? La estrategia va a funcionar. Entonces yo venía del área de la estrategia, ¿cierto? Y en la parte que las áreas de claro. revenue, que son áreas como muy del día a día, ¿cierto? Del crecer y del armar y qué sé yo. Armamos el área de revenue en Nuvox, que no existía. En general las áreas de revenue en Latinoamérica todavía no son muy comunes. Ahora yo diría que quizá un poco más, pero esto fue hace 4 años, ¿cierto? Cuando llegué a Chile, o sea, Chief Revenue Officers en Latinoamérica habían 4, no sé, 5, muy poco. Claro. Entonces ya era algo como nuevo empezar a armar esta área que tiene que juntar marketing, ventas, canales y que seamos transparentes. Marketing y ventas muchas veces las empresas se odian, ¿cierto? Y son como una pareja Claro. divorciada que yo llamo, entonces uno tiene que hacer que trabajen juntos. Y ahí es cuando parte, siendo súper transparente, un poquito como mi exploración en este impacto en la cultura, ¿cierto? En cómo hacer que el hecho de trabajar alineados, el trabajar por el impacto, ¿cierto? El querer como impactar, ¿cierto? Y dar más, es al final lo que mueve al negocio y lo que hace que las cosas pasen. O sea, es impresionante. Y bueno, después de 2 años me pidieron ser CEO y ahí un poquito dije que sí por lo mismo, porque yo soy una fiel convencida de que era el rol para el poder impactar mucho más a las personas para poder justamente impactar al negocio y al crecimiento. Entonces ahí dije que sí, soy first time CEO, así que tampoco tengo las respuestas de todo, sino que mal que mal mis respuestas son como por el ensayo y el error, ¿cierto? En ir implementando las cosas. Y ahí un poco me tocó, claro, pasar como de lo que yo creo que habíamos armado como en el área de revenue al resto de Nubo, ¿cierto? Y ahí justamente, yo siempre digo como CEO tengo 3 roles nomás. Uno es mantener a la gente alineada, que ahí es justamente mucho de estrategia. Y ahí yo siempre digo que es mucho decir que no, siendo súper transparente. Muchas veces startups die of overeating, not of starvation. Las startups tratan de hacer mucho al mismo tiempo y se desenfocan y ahí en el fondo uno pierde impacto. O los vectores empiezan a ir cada uno por otro lado, ¿cierto? Entonces mantener a la empresa alineada, entonces ahí es todo el trabajo de tener algún modelo o algún framework de hacia dónde queremos ir, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia de ese año? ¿Cuáles son los plays? Y que todos los nuevos se lo sepan así, pero de memoria y cómo uno impacta al otro. Yo siempre he dicho que una de las gracias que tenía HubSpot y a mí que me seguía impresionando desde que éramos 60 hasta que éramos 6.000, todos los seres humanos de HubSpot sabían de memoria cuál era la estrategia y los plays estratégicos de ese año, todos, y cómo lo medíamos y cómo impactaban y cómo estabas esa semana, ese mes y ese Q. Todo el mundo lo sabía. Y cuando son 60, bueno, ya. Cuando son 6.000 ya las cosas se empiezan a poner más difíciles, ¿cierto? Es lo mismo en Nubo, ¿cierto? Cuando éramos 100, qué sé yo, era un poco más fácil, ahora ya somos 200 y además híbrido, ¿cierto? Todo se Claro, eso, complica. tío. Entonces, la parte de la alineación como que suena fácil, como bueno, ya voy a cumplir estos 3 KPI, pero que todo el mundo lo internalice, lo entienda. Entonces yo le dedico mucho tiempo a eso, a no solamente la alineación, sino que el entendimiento del negocio. Y eso para mí es una parte importante del rol de un CEO. El segundo es mantener a la gente motivada, ¿cierto? Y motivada en el fondo con el propósito, como con lo que en verdad te mueve y te despierta todos los días. Y por último, bueno, mantener la rentabilidad del negocio, que hay veces que hay que tomar decisiones más difíciles, ¿cierto? Estos 2 años han sido incluso años difíciles para en general para la industria de la tecnología, pero eso también es el rol de un CEO, ¿cierto? O sea, mantenernos a flote y siempre estar mirando y tomando decisiones, ojalá anticipándose, ¿cierto?
Pero eso siempre como cross muy en la cultura y en la comunicación. Y ahí, Caro, este proceso de donde vos definiste, ustedes definieron esta parte de los valores Nubox, digamos, ¿qué dificultades tuvieron, ¿no? Al momento de llevar algo abstracto como lo que es la cultura, que es algo como complejo de poder medir, y vincularlo con los objetivos de negocio, digamos. ¿Cómo lo arrancaste ese proceso y qué dificultades tuviste ahí cuando lo empezaste a desarrollar? Es una buena pregunta. Yo creo que aquí, y en general lo que quizás nos pasa a todas las empresas, es que como que culture happens, o sea, la cultura pasa. Sí o sí va a haber una cultura de tu empresa. Entonces está en uno como guiarla, estructurarla, ¿cierto? Entonces en Nubox efectivamente éramos como todas las empresas comunes y corrientes donde había una cultura. Y en Claro. general, si tú me preguntas cómo se guía una cultura o cómo se forma una cultura al principio, es 100% en base al talento que tú contratas. Entonces, yo creo que hay que ser súper dura y estricta con cuál es ese tipo de talento que tú vas a tener y entender que ese talento va a tener un impacto tremendo en tu empresa. Y más aún cuando eres más chico. Y de repente hay gente que como que no le ve la importancia a esto y dice como, bueno, pero sí es como más o menos bueno. Y lo contratan igual y eso yo creo que no solamente no tiene un impacto, sino que además tiene un mal impacto. ¿Por qué? Porque la persona que vas a contratar después va a tener a Claro. ese como una referencia, ¿cierto? O como una vara. Entonces yo creo que el Bien. talento es demasiado importante cuidarlo, mantenerlo y definir, porque de nuevo, el talento para una empresa no es la misma probablemente que para otra empresa. De hecho, yo siempre le advierto a la gente en Nubox que Nubox no es para todos. Nubox es una empresa, que yo creo que es un lujo trabajar acá, que tú efectivamente lo puedes impactar. Y si se te ocurre una idea, la podemos poner al día siguiente, por ejemplo. Pero yo quiero ese tipo de personas que quieren hacer eso. Y en verdad no es para todo el mundo. O sea, yo siempre doy el ejemplo, que es como medio divertido, pero yo quiero ver que en Nubox tener gente que esté como despertándose y se esté bañando en la ducha y diga como, uy, qué buena idea esta. Y como que se le ocurra y llegue en la mañana y diga como, uy, se me Claro. ocurrió hacer esto, ¿por qué no lo hacemos? Ya, dale. Pero hay gente que Me no encanta. quiere eso y está perfecto. O sea, pero O que no sea, vengan a Nubox, digamos, porque Nubox efectivamente es un lugar donde tú vas a poder tener esa posibilidad. me encanta. De hecho, bueno, ayer justo estuve en una charla que estuvo el Vice President de Cultura de Mercado Libre. Y contaba algo muy loco, ¿no? O sea, en los últimos 20 años, él trabajó 20 años ahí y de alguna manera en un año contrataron la misma cantidad de personas que en los últimos 20, ¿no? Y lo que él planteaba en el 2021 y lo que él planteaba era un poco esto mismo que vos decís, ¿no? Es decir, la parte de talento, cultura, la empezaron a trabajar muchos años antes, ¿no? Y entiendo que vos también llevaste adelante un proceso, digamos, de prepararte, ¿no? Para el momento de decir, bueno, hoy somos 50, 40, pero este negocio sabemos que lo vamos a llevar a este número, ¿no? Desde la parte de estrategia y revenue. Y entiendo que vos ahí empezaste a diseñar como esta estrategia, vos lo diseñaste con alguien ahí de talento, alguien que te acompañó en el proceso, arrancaste por la parte de valores Nubox, que ahí si podés compartirnos alguno como la transparencia, la autonomía, que entiendo que tienen algunos pilares. O sea, ¿cómo trabajaron esa parte, digamos, del área de talento para justamente después seleccionar y atraer ese talento que hacía fit con Nubox? Yo creo que a uno le encantaría que quizás las cosas fuesen más ordenadas como tú lo dices, pero en verdad al final no lo son tanto, sino que yo Claro. sí creo que efectivamente uno tiene que ser muy como consciente y proactivo de que cada talento que tú vas sumando, o sea, no teníamos, por ejemplo, escrito los 7 valores con los cuales íbamos a evaluar a las personas, siendo súper honestos. Claro. Me encantaría que hubiese sido así, pero no fue así. Claro. Fue un poquito al revés, pero sí teníamos más o menos en la cabeza ese tipo de Claro. personas que queríamos sumar, ¿cierto? Unas personas con Bien. impacto, que efectivamente querían ir como más allá, que vibraban con nuestro propósito, ¿cierto? Entonces así fuimos armando y siendo súper transparente a lo que pasó en Nubox. Quizás en Latinoamérica todavía es como medio tabú decirlo, pero tuvimos un cambio de management, siendo súper honesto. O sea, veníamos Ok. con una cultura un poquito más de startup, más chiquitita, qué sé yo, y necesitábamos como hacer un cambio en el liderazgo que nos llevara a ese como siguiente nivel, ¿cierto? Bien. Si yo miro hacia atrás, efectivamente casi el 100% del C-Level son nuevos. O sea, nuevos en el sentido llevan menos de 3 años en nuevos. Okay. Y ese fue un poquito como el primer, si tú me preguntas como qué fue como el kickoff, incluido la Chief People Officer, ¿cierto? Que es nueva también en nuevos, lleva 3 años en nuevos. Yo diría que esa nueva generación de liderazgo, que de nuevo no es por un tema de que los anteriores hayan sido malos, sino que los skill sets para pasar de 0 a 100 y de 100 a 20.000 es completamente distinto. Entonces necesitamos ese como set de liderazgo que nos llevara, ¿cierto?, a ese como escalar.
Yo diría que si tú me preguntas como cuál fue el first step, fue eso, como definir, queremos llevar a Nubox al siguiente nivel, cuál es el talento que necesitamos. Y sin mucha estructura, no teníamos escrito estos 7 valores, hoy día sí, 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 hoy sí. día ya somos mucho más ordenados, y efectivamente. Entonces, eso yo diría que fue lo primero. Y ahí partió este como journey, ¿cierto? Entonces trajimos a este grupo de talento, que eran los que sabíamos que iban a llevar a Nubox al siguiente nivel, y ahí nos pusimos más como estructurales, ¿cierto? Para hacerlo. Y ahí yo creo que, de hecho, hay 3 pasos que para mí son clave, que ahora mirando hacia atrás uno también como que suena, pero en el fondo lo primero es efectivamente como este hiring, o sea, definir súper bien cuál es este perfil que tú quieres ir a buscar. Bien. Lo segundo es onboardear a estas personas, porque también nos pasa, o yo lo he visto muchas veces, que las empresas gastan mucho tiempo y mucha plata incluso, ¿cierto? Buscando estos talentos, y después una vez que entran, como que lo dejan ahí así como, suerte, que te vaya bien. Y esto sí, yo debo confesar que algo que se lo copié literalmente a HubSpot. Sí. En HubSpot teníamos algo que se llamaba la 100-day plan. En Nubox nosotros tenemos la ruta 90. Le sacamos 10 días, pero es medio parecido. Bien, me gusta. Pero es que tú tienes una ruta de onboarding muy estructurada de cuando tú entras a Nubox, de que tú sabes perfectamente cuál es tu rol. Suena súper loco, pero ¿cuál es tu rol? O sea, literal, descrito tu rol. Bien. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son las expectativas en tus primeros 90 días? Tú tienes un plan con objetivos, ¿cierto? Con iniciativas. De tus 90 días tienes un buddy que te acompaña y además tienes una semana como cross Nubox donde tú entiendes la cultura, nuestros productos, nuestros clientes y a pesar de la ansiedad de todos los seres humanos, porque no hay nadie más ansioso que un manager que acaba de contratar a alguien, ¿cierto? Que lo único que quiere es que, bueno, por una semana se los abducimos, ¿cierto? Y están en 100% en onboarding y no pueden hacer nada más que su onboarding. Pero y que ya hemos logrado después de varias iteraciones, ya llevamos creo que 1 año y medio, 2 años con la Ruta 90, de que los managers entiendan que es una buena inversión de tiempo. O sea, que efectivamente esa persona, después de esa semana, que suena así, en el mundo startup una semana es eterno, ¿cierto? Sí, es un montón. Después de esa semana va a llegar mejor preparado para su rol, o sea, mucho mejor preparado. Y después de esa semana, además, tiene ya ahí parte el kickoff de su Ruta 90 como con su equipo, ¿cierto? Entonces, dije 3 cosas, voy en 2. Entonces, el primero es esto de contratar este talento y una vez que ya lo tienes definido, evaluar. Nosotros las personas las evaluamos en base a nuestros valores, ¿cierto? Cumple o no cumple, da la extra milla, es transparente, es autónomo, qué sé yo. Que de nuevo, al principio no lo teníamos, sino que era más o menos como... Claro. Ahora ya somos más ordenados. Después onboardearlos, que también los onboardeamos en nuestra cultura, en nuestro producto, en nuestros clientes. Y después lo otro, el tercero, ¿cierto? Que hay que tener súper transparente y ahí un poco que yo, como si yo velo por la transparencia. En Nubox todo es transparente, 100% menos los sueldos, pero toda la información es transparente. Pero ser muy transparente en cómo se va a evaluar a cada persona. ¿Qué se espera de ti? ¿Cuáles son tus metas individuales? ¿Cuándo te lo evaluamos, cierto? Y damos feedback todo el tiempo súper directo. Si tú me preguntas cuáles son como las 3 claves como para sentar esa como base, es eso, es contratar al talento como bien, onboardearlos bien y evaluarlos y en el fondo gestionar como su crecimiento, ¿cierto? Dentro de la compañía. O sea, en Nubox también éramos como todas las empresas, ¿cierto? No teníamos sistemas de performance evaluation definidos, no teníamos sistemas de promociones definidos, no teníamos sistemas de salary review definidos, ¿cierto? Porque éramos, en el fondo, una startup desordenada. Y yo he visto muchas startups que están en esa y que les cuesta como dar el paso a transparentarlo. Y es demasiado importante para justamente poder gestionar, cuando ya pasas a ser 150, 170, 200 personas, estos procesos son claves para justamente poder como seguir escalando, si no es muy difícil. Me encanta porque ahí definitivamente le aplicaste estrategia a la cultura, ¿no? Es decir, al onboarding, al hiring, a la selección, claro, a la performance review y demás, le aplicaste una estrategia y eso lo terminaste vinculando con los objetivos de negocio, ¿no? O sea, más allá de las áreas, por ejemplo, de ventas y marketing, que suele tener sus OKRs de MQL, SQL, conversión y demás, ¿no? Y revenue. Lo pudiste bajar a áreas que quizá parecía que no tenían un impacto directo en el negocio y lo pudieron vincular igual, digamos, con esos objetivos de negocio. Tal cual. O sea, de hecho, en Nubox, bueno, tenemos los OKRs, que de hecho no partimos hace tanto con los OKRs. Yo diría que OKRs tenemos hace 2 años. Que al principio uno siempre la embarra y uno tiene como 5 key results y al final esto. Hoy día tenemos 3, somos súper enfocados en esos 3. Y de eso se desprenden todos los OKRs de todos los equipos. Y de hecho todos los equipos, incluidos equipos que tú podrías decir como
el equipo de People, el equipo de Finanza, todos tienen OKRs con números, con impacto, con evaluación, y súper alineados a el O del negocio y a los Key Results del negocio. De hecho, yo siempre digo que en Nuvox, a pesar de no ser customer facing, una de las cosas clave que todos los nuvoxeros tienen que entender son dos cosas: a nuestros clientes y nuestros productos. Aunque no vendas ni atiendas. Pero al final Nuvox es una empresa, es un software para pequeña y mediana empresa, y todos tenemos que entender, ¿cierto?, cuáles son los dolores de esta empresa y cómo nuestro servicio lo mejora, ¿cierto? Entonces, te voy a dar una idea que en verdad pasó en Nuvox, digamos, pero por ejemplo, nuestra, no sé, celebración del año pasado, que la organiza People, una de las cosas que hicimos fue tener una feria dentro de la celebración de emprendimientos que son clientes de Nuvox, que ellos venían a ofrecer sus productos a los nuvoxeros, como para tenerlos como cerca. ¿Cachai? Otra cosa que nosotros hacemos es que en todos los town halls partimos del town hall con una entrevista en vivo con un cliente, y ahora que se puede, los invitamos a la oficina. Entonces, todos los town hall, una vez al mes, invitamos a un cliente, lo entrevistamos en vivo y en directo frente a todos los nuvoxeros, para que todos los nuvoxeros, y eso, me preguntas, ¿qué es? ¿Es cultura o es estrategia? Es las dos, o sea, claro, se ve ahí en carne y hueso nuestro propósito. O sea, nos dicen como, no sé, frases como me solucionan la vida, me hacen la vida más fácil, me ahorran demasiado tiempo, me puedo ir a la oficina, a mi casa, perdón, antes de las 8 de la noche, ¿cierto? Pero también es full estrategia, porque entendemos los dolores, entendemos cómo mejorar nuestro producto. Y ahí está marketing, ventas, producto, people, o sea, todas las áreas, o los líderes de esas áreas, los managers, están en esos encuentros con el cliente, digamos. O sea, es en el town hall mensual de la compañía. Buenísimo. O sea, los 200 nuvoxeros en el town hall escuchando la entrevista con el cliente. Buenísimo. Sí, y ahí de alguna manera, claro, trabajan la empatía con el cliente. Y este tipo de iniciativas, por ejemplo, claro, es el mismo talento, ¿no? Que de alguna manera, con este mindset ahí, no sé si ustedes lo vienen trabajando, esta parte de los intraemprendedores, emprendedoras, ¿no? Estos emprendedores dentro de la organización. Es el mismo talento, ¿no? Que viene y propone y dice, che, probemos esto, digamos. De hecho, es divertido, porque una de las cosas que yo siempre digo en Nuvox es que a mí me encantan los tomates. Me encanta que nos tiremos tomate, y que cuando hay algo que no... Y lo digo tomate, sí, yo soy periodista. Sí. Cuando uno dice feedback o dime lo que está mal, como que la gente se pone medio nerviosa. En cambio, cuando uno dice como tírame un tomate, como que acá hasta lo encuentran divertido, y es divertido porque lo adoptan más fácil. Entonces dice como acá va un tomate, y como que es más tranquilo decirlo. Yo soy una fiel convencida que las palabras crean realidad. Pero bueno, hablamos mucho de tirarnos tomates. Y siempre en el onboarding de nuestro nuvoxero, bueno, yo todavía entrevisto a todos los nuvoxeros que entran, todavía tengo el tiempo de hacerlo, y además, una vez que entran, me junto a tomar desayuno con todos la camada nueva de nuvoxeros. Y ahí un ejemplo que doy, efectivamente lo que dices tú, como el perfil de las personas que queremos, que es esta persona que impacta, ¿cierto? Que está en la ducha pensando en cómo mejorar las cosas, no necesariamente de su área, sino que de otra área. Tenés esta mentalidad de dueño que le llamamos nosotros, ¿cierto? Como cuando uno es dueño de una casa, si tu grifo está malo, lo arreglas. Y si no sabes cómo arreglarlo, bueno, te metí a YouTube y veis cómo arreglarlo, ¿cierto? Claro. Esa es como la personalidad que queremos. Y la Ruta 90, por ejemplo, fue una iniciativa, siendo súper honesto, no de People. Fue una iniciativa que vino de un nuvoxero que encontró que entrar a Nuvox, éramos como toda la empresa, y el pobrecito no tenía idea quién era quién, ni qué. Entonces fue como, bueno, ¿por qué no empezamos como... Y partió en el área de ventas, de hecho. ¿Por qué no hacemos un onboarding en el área de ventas? Que ventas entienda, que hace marketing, que hace qué sé yo. Y así partió en un Excel, pidiéndole por favor como a los speakers que hablaran. Y creció. Y bueno, hoy día un programa súper formal y qué sé yo, y de los mejores programas evaluados de Nuvox. Pero así partió, porque un nuvoxero se le ocurrió que había un problema y lo solucionamos, y así partió. Y así hay muchísimas iniciativas que parten así en Nuvox. Está buenísimo. Y ahí, Caro, de alguna manera, ¿cómo hacen la parte como del reconocimiento o la motivación para que esa persona diga, bueno, dale, aporto, ¿no? O sea, lo hacen con motivaciones extrínsecas, con motivaciones intrínsecas, un estatus, un premio, ¿cómo lo trabajan esa parte? Una buena pregunta. Hace poco, yo soy una ñoña y me leo un libro al mes. Personalmente leo de 2 temas. Leo de strategy y leo de parenting. Son las únicas 2 cosas que no leo, ni ficción, ni me encuentro una lata. Me pueden tirar tomates, todos los tomates que quieran, pero no me gusta la ficción ninguna. Y hace poco me leí un libro que se llama Drive, que es muy bueno, que justamente habla de la motivación intrínseca. Y es divertido, porque yo siempre digo que a mí se me ocurren cosas y creo que soy una genia, y después me leo un libro de alguien que ya hizo un estudio gigante sobre el tema, y qué sé yo. Así que yo siempre digo que
Y por eso me encanta leer, porque todo lo que a uno se le ocurre, alguien lo escribió antes y mejor. Sí, sí. Entonces, siempre uno va a encontrar como alguien que, bueno, y este tipo efectivamente dice algo que no, un poquito ya no habíamos dado cuenta, y es que yo no creo que haya que incentivar con premios estas cosas, sino que al Claro. revés. Es el tipo de personas que traemos, ¿cierto? Y ese tipo de personas que traemos son personas que quieren y tienen esa mentalidad de dueño y quieren venir a mejorar las cosas, ¿cierto? Después, efectivamente, tenemos hoy día en Nuvox algo que nosotros le llamamos el premio tiburón, que todos los meses, pero es un reconocimiento en una slide en el town hall, un aplauso, un abrazo Claro. y that's it, digamos. O Pero es que sea, sería esa, como dice Dan Pinker, esto de la motivación intrínseca, ¿no? El todo, tal cual. reconocimiento, el estatus, el poder, ¿no? Ujú, ujú, tal cual. Entonces, pero a nadie se le paga por esto, a nadie, sino que el que se le ocurrió levantó la mano, lo hizo, y de hecho nuestro premio tiburón, porque nosotros hablamos del modo tiburón, que es como esto, como make things happen y qué sé yo, Bien. el premio tiburón es justamente, y además se lo damos en general iniciativas más cross, ¿cierto? O sea, al que fue y se juntó con el área de producto y con el área de people y con el área de qué sé yo, y hicieron algo. Todos los town hall reconocemos al que se puso en modo tiburón. Pero es algo súper silencioso, que a un equipo se le ocurrió, lo hicieron y después nosotros como que lo reconocemos en el town hall, digamos, pero nadie sabe cuál va a ser premiado, sino que es como te dices tú, como esta motivación intrínseca, porque nosotros esperamos esa actitud y esa cultura de parte de los boxeros. Está buenísimo. Caro, ahí te consulto, digamos, ¿ustedes lo tienen como mapeado ya a estos intra o intraemprendedoras? Digamos, ¿tienen como un mapeo dentro de la organización de quiénes son? O lo dejan como ahí libre a que cada uno proponga? O sea, ¿lo trabajan de una forma proactiva o dejan como que suceda, digamos? Una buena pregunta. Bueno, en general, un poco no, el talento, nosotros esperamos que todos entren con esa mentalidad de dueño. De hecho, cuando tú me preguntas como qué espero de lo nuevo, cuando un boxero me pregunta qué espero como de los nuevos boxeros, yo siempre digo tres cosas. Uno, esta mentalidad de dueño. Otro, un real y genuino entendimiento por el negocio. Y lo último es que no sea un asshole. Esto no está escrito en ningún lado, Sí. claramente, no está en nuestro culture code ni nada, pero se olfatea rápido. En general, en la Sí, industria tech la humildad, digamos. hay harto asshole, o sea, hay harto tipo que ha venido de... Todavía en Latinoamérica no pasa tanto, pero en Estados Unidos pasaba mucho. O sea, no llega gente que, ay, yo vengo de Google y vengo de Amazon y vengo no sé qué, pero buena onda, pero no entras. O sea, tienes una humildad intelectual para como seguir creciendo. Entonces, no, hoy día no somos muy formales en trabajarlo, sí queremos formalizarlo. Y yo estoy bien pegada con este tema de identificar a ese que piensa en la ducha, ¿cierto? Y obviamente llega mi equipo de people y me dice que existe toda una fórmula, toda una forma formal de hacerlo y vamos a hacer una nine box en el fondo, algo ahí como medio formal para identificarlo, pero nunca lo hemos hecho formal, hoy día es súper orgánico, digamos. Buenísimo, buenísimo, Caro. Y ahí, como para ir cerrando una mini reflexión, entendiendo que, digamos, pasaste por una startup americana que escaló, una startup de la región LATAM en Chile que también escaló. ¿Cómo te imaginás, Uh-huh. ¿no? Los próximos 5 años en tu carrera profesional, digamos, y emprendedora, digamos, cuáles son esas ideas, ¿no? Que te generan curiosidad y que te hacen también como salir de la zona de confort y pensar fuera de la caja. Una buena pregunta. Bueno, a mí, aunque suene muy ñoño, mantenerme leyendo me ayuda mucho. Trato de obligarme como a leer por lo menos todos los meses como para mantener como mentalidad de dueño y humildad. Lo otro, aprendo mucho de los clientes. Eh, Como tengo que hacer esta entrevista todos los meses con los clientes, todos los meses me junto con un cliente para aprender de los dolores. Eh, una cosa que dice Simon Sinek, que otro de mis gurús, es que if you're in the business world, you're in the human world, como que al final si quieres entender a los negocios, tienes que entender a los seres humanos, ¿cierto? Y Claro. los seres humanos evolucionan todo el tiempo, o sea, tuvimos una pandemia por medio, o sea, todo cambió, ¿cierto? La forma en que consumimos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que vamos al trabajo, o sea, todo cambió, todo. Entonces, a mí, siendo personalmente, me gusta mucho esto de todo el tiempo estar conectado con clientes y con potenciales consumidores, porque uno va aprendiendo de cómo se comunican, de cómo consumen, de cómo... Y yo creo que los CEOs en general, y yo hago mi mea culpa, ese siempre es como el último bullet de la prioridad, ¿cierto? Como, uy, me tengo que juntar con este cliente. O sea, a mí me ayuda Claro. mucho tener que hacerlo para el town hall porque me obliga a hacerlo, ¿cierto? Sí, Pero bien. probablemente si no lo tuviera de la obligación, quizás ni siquiera lo haría. Pero creo que es demasiado importante uno, como gerente general, mantenerse súper conectado al cliente final, a tu propósito, al cliente, al entenderlo. Y ahí salen ideas todo el tiempo, ¿cierto? O sea, y puede que no lo hagamos ahora, ni pasado mañana, ni qué sé yo. Pero yo diría que eso, leer, eh,
no soy mucho de ir a conferencias, siendo súper honesta, no me gusta mucho. Sí, debo confesar que hay una que me gusta harto, que es el LATAM Tech Forum, que lo organiza Riverwood, que es una vez al año, que es mucho más chiquitita, son 150, 200 personas, a diferencia de las gigantes estas, qué sé yo. Yo diría que esa vale la pena porque es muy de peers, como de aprender de tus pares en el fondo. Bien. Yo trato de juntarme como con otros CEOs y con otros VPs de growth, en general, así de forma que uno también aprende mucho de tus pares. Esto de como tener como mentor, así como en el Olimpo, yo tampoco creo mucho en eso, debo confesar. Aparte que uno mientras más senior es más difícil, pero sí creo muchísimo en el peer network, en que tus pares son los que te enseñan, ¿cierto? Y eso sí trato de mantenerlo de forma constante, como yo soy la loca que te manda por LinkedIn un mensajito como, hola, te encuentro súper interesante, me quiero juntar contigo. Lo hago. Me encanta, sí, como el aprendizaje entre pares, ¿no? Que pasa, esto va avanzando tan rápido que, digamos, ya el sistema educativo no alcanza, ¿no? O sea, por Ajá. eso creo que, como decís vos, ¿no? El aprendizaje entre pares suma un montón. Así que, bueno, Caro, más que agradecido por el tiempo y todo el know-how que nos compartiste. Y bueno, espero que nos veamos ahí en próximos eventos en Chile. Seguramente en un mes vaya para allá. Así que, bueno, espero que nos encontremos por allí por Chile y bueno, conocer las oficinas de Nubox. De todas maneras, escríbeme y así nos conocemos. Hoy día es como un lujo conocerse en face to face, Sí, sí, encuentro. en persona. Sí, sí, sí. Bueno, Así que Caro, escríbeme. muchísimas gracias. Ya pues, Santi, un gusto, que esté muy bien.